Ya. Pero él no era rey, se le llamó tetrarca, un título algo menor que el de un rey, pero gobernaba casi como un rey en esta parte del país, la cual estaba bajo su control. Aquí él decidió construir una ciudad al pie del monte Hermón. Sin embargo, lo que hacía esta región importante aún antes del tiempo de Herodes Felipe era lo que se hallaba en esta área y cómo se desarrollaban las religiones de esta cultura en particular. En tiempos bíblicos, los miembros de la tribu de Dan, de la que hablamos cuando estudiamos a Sansón, decidieron que era demasiado para ellos lidiar con los filisteos que se encontraban en el valle, así que se mudaron y empezaron a buscar un lugar y llegaron a esta zona. Y dijeron, esto es como el huerto del Edén. Había agua, exuberante vegetación y árboles y todo el paisaje era muy bello. Así que los miembros de la tribu de Dan dijeron, aquí edificaremos. Y así construyeron una ciudad exactamente al oeste de nosotros llamada Dan. Sucede que este es el lugar donde las dos naciones se dividieron y se convirtió en el lugar alto donde el rey Jeroboam puso el becerro de oro. Hasta donde los arqueólogos saben, estas son las gradas de la Bema, B-E-M-A, B-E-M-A, que es el lugar alto donde se encontraba el dios de ellos. Jeroboam subió por estas gradas, que según los arqueólogos son las gradas originales, incluyendo algunas de las piedras del suelo, y en la cumbre colocó el becerro de oro. Así que se trataba de un centro religioso. ¿Por qué? Tenemos que recordar que la cultura adoraba a un dios de la fertilidad, y este dios de la fertilidad era quien les daba la fertilidad y el agua. Y cuando vemos esta gran cantidad de agua, hay que deducir que necesitamos agua para que haya vida. La vida viene de Dios, así que Dios debe estar donde hay agua. Por lo tanto, esta era un área muy religiosa, particularmente en la adoración a Baal. De hecho, incluso hay evidencia de que el dios Baal era adorado en este lugar en particular. En el tiempo de Jesús, la adoración a Baal estaba casi desaparecida. Los griegos ya habían dejado de sacrificar bebés, y tal vez los romanos habían dejado de hacer sacrificios también. Sin embargo, lo que ocurría en tiempos del Nuevo Testamento es que a través de la influencia griega y romana, la gente continuaba adorando a los dioses de la fertilidad de los griegos. Este lugar en particular era donde adoraban al dios de la fertilidad de los pastores llamado Pan. Y verán que hay una serie de nichos cavados en la roca de este lado. Hay por lo menos 5, y ese llegó a ser el lugar donde adoraban al dios Pan, que era el dios de la fertilidad del Nuevo Testamento, y esto hizo de este lugar un santuario pagano. Otra cosa que debo decirles es que este manantial salía de esa cueva. Así que tienen que imaginarse a esta bella fuente de agua cayendo de dicha cueva y que fluye por aquí en este manantial, que es aún más grande en la primavera. En 1837 hubo un terremoto y la cueva se derrumbó, y hoy el manantial fluye del pie de la montaña un poco más allá de donde ven el agua, ya no sale de la cueva. Así que allí arriba tenemos a ese enorme templo donde adoraban a sus dioses. De hecho, incluso podríamos llamar a este gran risco la roca de los dioses, porque la gente colocaba los ídolos dedicados a Pan allí en esos nichos, en esas especies de ventanas. Y eso era lo que la gente venía a practicar aquí, la inmoralidad del culto a la fertilidad. Ese es el escenario. Al sur de aquí, no muy lejos, a solo unos 32 kilómetros, Jesús había estado desarrollando su ministerio. Había ministrado en esa pequeña área de Capernaum, Betsaida y Corazín. Había ido a Jerusalén, había relatado sus parábolas, había estado en las sinagogas como la que vimos en Gamala, y les había enseñado a sus discípulos a medida que avanzaba hacia la culminación de su ministerio. Sin embargo, antes de morir, Jesús trae a sus discípulos aquí. Ahora bien, eso debería causar la sorpresa de algunos. ¿Para qué vino ese rabí con sus 12 discípulos a este lugar pagano? ¿Por qué lo eligió? Podemos decir que tal vez estaba buscando un lugar tranquilo para descansar. Pero creo que hay algo más que eso, y me gustaría continuar con la historia que se encuentra en Mateo 16.
Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros, Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Tome nota de esta respuesta a la luz del hecho de que sobre esta roca, sobre este lado de la montaña, estaban esos ídolos paganos, dedicados a la peor clase de prácticas a la fertilidad que puedan imaginarse. Me refiero a un tipo de inmoralidad tal que aún en nuestra cultura se le llamaría así. Respondiendo Simón Pedro dijo: Tú eres el Cristo, esto es, el Mesías ungido, el que ha sido ungido por Dios para ser su Mesías, el Hijo del Dios viviente. Tú eres el Hijo del Dios viviente, no de estos dioses, sino del Dios viviente. Jesús respondió: Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Así que Jesús está parado aquí en algún lugar, y les dice a sus discípulos y a Pedro: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Me gustaría que pensaran en lo que eso significa. En la tradición católica se ha dicho: bueno, la roca es Pedro, así que la iglesia se edifica sobre Pedro y su obra. Tradicionalmente en la fe protestante hemos dicho que la confesión de Pedro es la roca sobre la que la iglesia se edifica. Pero creo que si ustedes entienden la geografía y vienen aquí y aprecian lo que este lugar significaba, comprenderán que existe un concepto adicional que Jesús tiene en mente. Creo que también estaba diciendo sobre esta roca, queriendo decir la roca donde estaban los dioses, la roca que representaba el paganismo de su cultura, la roca que representaba las prácticas de la fertilidad, los valores negativos e impíos de su cultura. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. En otras palabras, y de una manera muy directa, Jesús dijo: mi iglesia va a tomar el lugar del paganismo representado aquí. Ahora bien, ustedes podrían decir: bueno, parece una buena conclusión, pero ¿estás seguro de qué es lo que Jesús dice? Me gustaría que pensaran acerca de la siguiente frase en Mateo. Dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. En un sentido, lo que se practicaba aquí era la adoración originalmente al dios cananeo Baal, quien cada año bajaba al otro mundo llamado el Hades, donde pasaba el invierno y se esperaba que volviera a la vida en la primavera. Así que también se le llamaba Belcebú. ¿Y qué es Belcebú? Belcebú es el señor del otro mundo, el dios de los muertos, el dios del infierno. Y Jesús incluso se refiere a Belcebú o a Baal como el diablo. Se podía pensar que este lugar era las puertas del infierno. De hecho, encontré una referencia interesante en las fuentes rabínicas que decían: cuando venga el Mesías, las puertas de Cesarea de Filipo caerán, debido a la maldad del paganismo de ese lugar en particular. Y es posible que Jesús incluso tuviera eso en mente. Así que dice: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. Me gustaría que recrearan esa imagen en su mente. Piensen en la iglesia de Jesucristo y en las puertas del Hades no prevaleciendo contra ella. ¿Qué imagen es la que tienen en la mente? ¿Ven a la iglesia como una enorme fortaleza de torres y poder, y al diablo dando de golpes contra ella, pero jamás con éxito? Consideren esta imagen. Él dice: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y después de haber estudiado la puerta de la ciudad de Geser, de habernos sentado en la puerta de la ciudad de Laquis, y de haber ido a la puerta de la ciudad de Teldán, ¿cuál es la función de las puertas en tiempo de guerra? Es defender. Así que si las puertas del Hades no permanecerán en pie, ¿quién está atacando a quién? ¿Es la imagen de la iglesia como la de un fuerte que mantiene al diablo fuera? Yo diría que es lo opuesto. La imagen que Jesús da es esta: sobre esta roca edificaré mi iglesia, queriendo decir